protagonistas que ciertamente tenemos a nivel internacional. Oiga, está aquí en el estudio, lo quisimos invitar, él es Juan Iván Peña Neder, él es el CEO de Connection México Global. Juan Iván, ¿qué tal? Qué gusto, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Jaime, pues a tus órdenes para continuar con los temas de la actualidad que tanto te gusta tocar. Así es, Juan Iván. Y mira, vamos a hacer un poco de historia porque seguramente la gente que te está viendo en pantalla te reconoce. Tuvimos la oportunidad de platicar hace unos meses, hace ya muchos meses, me atrevería a decir que casi el año, cuando llegó a nuestro correo electrónico un documento de cómo entender a Donald Trump. Los 10 puntos para entender a Donald Trump. Nos pareció muy interesante. En ese momento pues estaba todo viviéndose al interior del Partido Republicano y bueno, pues vimos que la historia nos trajo que Donald Trump pues pasó por encima, o si no por encima, pues le ganó a 16 candidatos, ¿no? Nos ayudaste un poco a platicar del tema. Fue la elección el martes pasado, ganó. ¿Qué viene? ¿Qué viene utilizando ese estudio que ustedes hicieron en Connection México Global sobre el entendimiento de Donald Trump? Donald Trump es un hombre que ahorita tiene fortalezas institucionales que en Estados Unidos no se habían vivido hacía mucho tiempo. La primera de ellas, el triunfo electoral concatenado al triunfo de las dos cámaras y de la Suprema Corte de Justicia, lo que le da unos márgenes que en Estados Unidos típicamente no se tienen. Desde 1920 y tantos no había. El sistema de check and balances implica siempre que no tengas todos los poderes en la mano. Entonces, un presidente extraordinariamente fuerte. Primero porque representa un solo y homogéneo bloque electoral, los blancos norteamericanos, y segundo por estas posibilidades. Y yo creo que viene estabilidad para Estados Unidos. Siempre que Estados Unidos es fuerte, el mundo puede respirar mejor, y lo digo con toda la carga de críticas que habrá de venir, pero me parece que la lógica internacional de Obama hizo retroceder en muchos escenarios a Estados Unidos, y eso trajo desequilibrios y descontentos. Creo que Trump va a poner el énfasis fuera de nuestro continente, va a fijarse mucho en la situación asiática, va a reconvertir y recontrolar otros escenarios de operación como Europa. Medio Oriente menos, porque tiene que dejar la zona de influencia de Putin, y creo que ya hay un dibujo de una conversación entre ambos sobre esto. Él tiene que ubicarse en la frontera pacífica del imperio norteamericano que está en el lejano Oriente. Me parece que la crisis de las Islas Spratly y la situación en el mar de China Meridional y la Senkaku en Japón serán una agenda que habrá de reconvertir el TPP y la lógica presencial norteamericana en esa zona. En ese mismo sentido, es muy importante que entendamos los mexicanos que fuimos una agenda específica porque éramos un componente para determinados estados estratégicos del sur y que había que traer la agenda migratoria a la mesa. Pero creo que la excelente vacuna que aplicó Enrique Peña Nieto, y yo por cierto nombraba mañana a Luis Videgaray canciller, permitió, por supuesto, porque además de estar legitimado con el hombre más poderoso del mundo en mucho tiempo, que es Donald Trump, tuvo la habilidad de predecir un escenario, ahora sí que nomás él y nosotros, de que era necesario acercarse al hoy presidente de los Estados Unidos, hoy presidente electo de los Estados Unidos, en una condición de ventaja psicológica. Entonces creo que el presidente Peña tiene que preparar negociadores para defender determinado clausurado del TLC. Yo no lo veo en riesgo, yo no creo que haya una agenda contra el TLC de fondo, habrá alguna retórica de Trump en ese sentido, y las aguas tomarán su nivel si nos vemos hábiles. Y segundo, creo que el tema migratorio lo va a resolver con gran inteligencia porque lo llevó a la mesa. Yo creo que México tiene ante todo una oportunidad. No encuentro el fondo en el ruido de los mercados, es un ruido de espanto. Digamos, el detrimento del peso tiene mucho que ver con una coyuntura más cantada y fabricada por los medios de comunicación. A mí me preocupa mucho, y lo digo con gran respeto, que los medios se hayan instalado en un discurso antitrumpista ya sin sentido. Perdónenme que se los diga, pero el pueblo norteamericano ya eligió, las instituciones norteamericanas ya definieron, y seguir incrementando el umbral de la confrontación me parece innecesario. Escuchaba a una comentarista de televisión en un horario estelar que comparaba al presidente electo de la nación más poderosa del mundo con un magistrado que había hablado mal de las mujeres, y su conclusión era patética. Decía, a uno lo destituyen
despiden y a otro lo eligen presidente. Señores, cambiemos el tono de las cosas, modifiquemos dramáticamente esta posición, porque de no hacerlo estamos enfrentando poderes fácticos que nos rebasan por mucho. Oye, Juan Iván, pero no debemos de perder el foco de los discursos que Donald Trump pues lo llevaron hasta este momento. El tema de las mujeres, el tema migratorio, el tema muy particular con los mexicanos, el tema con los musulmanes. Hay discursos que sí deben de preocupar, y más aún, esto tú lo sabes más, tú eres un experto en este tema, pero el poder requiere de contrapesos. Y hoy Donald Trump no tiene contrapesos. Eso no lo hace todavía más riesgoso para esa parte del mundo que no piensa como él. La pregunta es si este nivel de riesgo y de poder se contrapone con un discurso y con medios. Yo creo que la ineficacia, la patética ineficacia de políticos y medios latinos y mexicanos demostró que no hicimos mella alguna en el personaje, que solo lo llevamos a un escenario de confrontación. Entonces yo no estoy hablando de lo que Donald Trump haga o deje de hacer, sino del nivel de provocación que nosotros podemos tener o no frente a una lógica fáctica en la que no solamente no influimos, sino que pareciera que operó al revés. Entonces la pregunta es, ante un enemigo tan consolidado, tú mismo reconoces su nivel de fuerza, ¿qué es lo recomendable? ¿Qué es lo inteligente? ¿Cómo tratarlo? Y los mexicanos, con la no intervención y con una muy desarrollada política de mantenimiento de distancia, fuimos muy hábiles en épocas donde Estados Unidos era todavía más beligerante de lo que lo hemos visto. Me parece que no debemos equivocar la ruta. Me parece que también hay una traslación del fenómeno Trump a México en el futuro cercano, y lo digo con sinceridad, esto pone a López Obrador en la antesala del poder. Es obvio, es la misma naturaleza del fenómeno, nada más que nuestro pueblo no es blanco y protestante, sino católico y morenito. Pero esta lógica antisistema es terriblemente traslativa, y tenemos que empezar a preocuparnos de las cosas que hay que hacer adentro, porque la elección está en la puerta. ¿Y cuál es el margen de influencia? Yo te pregunto, los precandidatos que se equivocaron luciéndose con Hillary, los operadores políticos que cruzaron la frontera a intervenir en una elección que no les correspondía, ¿cuáles son las cuentas que hoy rinden? Los medios de comunicación que mantienen una campaña hasta en la barra familiar contra Donald Trump. A ver, ¿por qué no le cambiamos al chip y decimos, señores, ya ganó? Vamos a ver dónde estamos parados, vamos a interlocucionar con inteligencia, y si el monstruo es tan terrible como lo hemos anunciado, pues tengamos el respeto que el monstruo merece. Y si no es tan terrible y tenemos muchas otras ínsulas de ventaja, ¿por qué no aprovecharlas? Siempre que hay un candidato que se convierte en presidente más a la derecha en el espectro norteamericano, México crece. Yo no sé si esta paradoja tenga una constatación en la conciencia del mexicano, pero en la realidad así es. Cuando Estados Unidos se vuelve beligerante hacia potencias extranjeras, la posibilidad de crecimiento y acoplamiento de México es mejor. Así se dio nuestra expropiación petrolera, así se dio nuestro desarrollo estabilizador. Entonces, ¿por qué no ser inteligentes, ver la historia de fondo y no la que queremos ideológicamente comprar, y alinearnos en esta suerte de ventaja que hoy nos permiten tener? Estamos platicando con Juan Iván Peña Neder, él es el CEO de Connection México Global. Juan Iván, entonces, ¿qué es lo que viene para Estados Unidos? Más allá de las coyunturas que se están viviendo en ese momento, ¿qué viene con la Unión Europea? Por ejemplo, veía al propio François Hollande hacer declaraciones hace unos días donde señalaba que, bueno, pues estos riesgos de llegadas como personajes de este tipo, pues también le pone ruido a la Unión Europea por todo lo que ha sucedido, por el Brexit, por Le Pen propiamente. De hecho, yo creo que François Hollande por eso lo menciona, ¿no? Porque claro, hay personajes muy cercanos a las políticas francesas que también hacen ruido en temas de inclusión, en temas de libre comercio, en temas de apertura, en temas de migración. ¿Cuáles van a ser los equilibrios que deben de buscar las grandes potencias a nivel mundial? Deben aceptar que lo políticamente correcto se está convirtiendo en políticamente inviable. Deben aceptar también, las grandes potencias y los pequeños países, que el triunfo de Trump cambia la ecuación del mundo y sí lo mueve a la derecha, pero que este cambio a la derecha tiene dos naturalezas. El primero, el hartazgo de la sociedad respecto a pretenderles imponer una agenda con la que no coinciden. Y el segundo y más importante, la necesidad que hay de reconvertir el mundo al momento que debe tener, que es mucho más parecido al previo a la Segunda Guerra Mundial. Esto es, hay una alianza que se va a consolidar entre Rusia y Estados Unidos, donde la defensa de los límites en la Europa occidental empieza a carecer de sentido. El pacto de la OTAN frente a una Rusia no beligerante a los intereses norteamericanos, pues carece de sentido. Hay un alineamiento ruso-norteamericano versus China,
que se parece mucho a lo que pasó en la guerra contra Japón. Hay de nuevo una reconversión histórica migratoria en la que la derecha europea, Marine Le Pen y otros grupos en todo el espectro europeo, se ven en la necesidad de tomar una reacción frente a esta migración que no están controlando, y una Alemania que juega con todas las circunstancias para aglutinar en su favor. Entonces, la nueva agenda será mucho más cercano a Rusia, para que Rusia atienda y resuelva el Medio Oriente, una alianza pacífica para evitar el crecimiento mayor de China en el ámbito comercial, donde México puede jugar un rol importante alineándose a los Estados Unidos, con una posibilidad enorme de crecimiento económico. Y finalmente, en Estados Unidos no va a pasar nada, porque su régimen es longevo y es sólido, está preparado para estas cosas. Me parece que Trump, los mensajes que está dando son mensajes de un hombre de Estado. Si queremos interpretar el gesto de Obama al momento que se sentó con él, es un exceso de interpretación política. Lo cierto es que el discurso es claro, hay una transición pacífica, hay un reconocimiento expreso de las instituciones de que Trump ganó con mayoría, y habrá que recomponer esa mayoría, y los propios balances, ya no institucionales solamente, sino los balances de composición demográfica, harán que Trump se mueva mucho más al centro. Yo lo dije en este programa, hay partidos de izquierda y de derecha, pero todos los gobiernos son de centro. Y me parece que Trump entrará en este espectro, y a 6 meses plazo te garantizo que lo que le preocupaba a México le va a dejar de preocupar, y la agenda internacional va a variar con estas variantes. Oye, por último, Juan Iván, ¿cómo debemos de entender y pues atender entonces los retos que vienen para México propiamente en el ámbito Trump? ¿Por qué ganó? ¿Qué fue lo que hizo que ganara? Con las mujeres allá, con los migrantes, ¿dónde estuvo el error de comunicación, o de plano era tan mala la candidata Hillary Clinton que no le pudo hacer competencia a un Donald Trump? Trump era muy buen candidato, contrario a lo que dicen, porque se instaló en un discurso muy específico que el gran votante norteamericano necesitaba escuchar. Había un exceso de corrección política. Los 8 años de Obama no podían terminar en 4 años de Hillary. Era una temporalidad excesiva. O sea, también fue contra los demócratas per se. O sea, vaya, porque ya estaban cansados. Contra dos políticas: la política social del Obamacare y el retroceso internacional del Plan Obama, que ha hecho que Estados Unidos abandone muchos teatros de operaciones. A eso atribuyes un poco la apuesta que sucedió en la Florida, con el tema de Cuba y todo eso. Bueno, me parece más que obvio, pero además lo que vimos fue un efecto de medios. Los medios dijeron que las mujeres estaban afectadas por las cosas que Trump decía. En encuestas de grupos de enfoque y en encuestas dirigidas a círculos específicos femeninos, no hubo una afección. Las mujeres que estaban con Trump siguieron con Trump. Hubo menos mujeres con Trump, pero no hubo una merma lo que yo te dije. No se van a mover los números en el referente, porque Trump se está comunicando con esa mayoría silenciosa en un lenguaje mucho más sólido que el de las pantallas de televisión. En un lenguaje que les está diciendo: Estados Unidos ha retrocedido porque ha abandonado esta tabla axiológica. Ajá. Y esa tabla axiológica tiene que recomponerse, porque nos guste o no, Estados Unidos es un país mayoritariamente anglosajón y protestante, y en ese rol, en ese eje, pues tiene una serie de valores a los que no puedes renunciar por corrección política, o al menos no puedes renunciar siempre. Tiene que haber un equilibrio pendular, que en Estados Unidos siempre ha sido demócrata-republicano, que su sistema así lo prevé, y que no ha pasado nada con los muchos cambios que ha habido. Digo, presidentes de extrema derecha los ha habido, y presidentes con vertientes sociales los ha habido, y el sistema norteamericano sigue en su propio derrotero. Y la verdad es que México no está centralmente en esa agenda. Estuvo tangencialmente en la agenda electoral, porque hay estados republicanos que necesitan discurso antiinmigrante. Trump lo hizo y lo va a empezar a bajar. Y vendrá a México, se paseará en Tlaquepaque, se tomará un tequila, dirá que ama a los mexicanos, todos le aplaudiremos: Trump, hermano, ahora es mexicano, y va a bajar el tema. Te lo garantizo, Jaime. A ver, sí es antes de 2 años va a pasar. Bueno, es Juan Iván Peña Neder, él es el CEO de Connection México Global. Juan Iván, muchas gracias. En verdad nos has ayudado un poco o mucho a comprender también la otra cara de la moneda, lo que representa Donald Trump, el hoy presidente electo en los Estados Unidos. Gracias, Juan Iván. No, hombre, al contrario, Jaime, gracias a ti. Que estés muy bien. Nos despedimos de la radio. También continuamos.